empezamos el debate. Que una de las razones, Santiago López Navia hablaba de la complejidad del texto y cómo cada página es una página desde el punto de vista de imprenta densa. Una de las razones de acudir a la selección de capítulos en los tomos 3 y 4 tiene que ver con que el libro pueda ser un libro publicable, porque si no sería un tomazo inacabable. Santiago, ¿quieres intervenir? Voy a intentar ser muy breve para no desquiciar el coloquio, porque es que son dos obras formidables con una cantidad de sugerencias añadidas extraordinarias. Entonces, en el caso de The Spiritual Quixote de Richard Graves, te hago una pregunta y te planteo una pista por aquello de que se pueda establecer un diálogo entre esta recreación y las recreaciones de la narrativa hispánica, que son las que yo conozco. En relación con lo primero, me pregunto si puede haber algo deliberado en la elección de los nombres. Es decir, Wild Goose me parece muy paródico, ¿no? Ganso salvaje, es decir, me parece enormemente salvaje, digo salvaje. Sí, obviamente salvaje. Algo enormemente significativo, no tanto en el caso de Tagwell, ¿no? Que sería algo parecido a Tirabien, Jalabien, no sé muy bien. Es una pregunta que me hago, pero es una pregunta que tampoco tiene un interés significativo. Ahora, por lo que respecta a la pista que más me interesa, que es el posible diálogo entre esta obra y algunas recreaciones narrativas del Quijote en la literatura hispánica, yo veo una relación muy clara en la reivindicación del catolicismo por vía de la parodia del ateísmo. Por ejemplo, en el Quijote del siglo XVIII y sobre todo en el papis de Bobadilla. No quiero empezar a desdecirme de mi profesión reciente de fe. Luego es una cosa muy curiosa, porque en un panorama tan conservador como el que prevalece en los siglos XVIII y XIX, curiosamente nos encontramos en el año 1885 con una reivindicación de la tolerancia en el seno de la fe católica por la vía de la parodia. Una obra interesantísima de José de Mora titulada Don Íntegro o El Quijote de Barcelona. Esto es algo totalmente atípico. Es decir, un Don Quijote tolerante en el seno de la fe católica por la vía de la parodia. Es muy poco frecuente encontrar algo así. ¿Qué año es o qué época? 1885. El Don Íntegro o Quijote de Barcelona, de José García Mora. Y después, en fecha relativamente reciente, hay una de las últimas novelas de Marina Pérez-Agua, publicada en el año 2016, Don Quijote de Manhattan, donde la Biblia aparece como texto que provoca la indigestión literaria, el papel que desempeñan los libros de caballerías en el Quijote cervantino. No es tanto una filiación católica como bíblica, es decir, no creo que haya, en el caso de Marina Pérez-Agua, una actitud reivindicativa de la confesión católica. Creo que es más bien la justificación de una nueva fuente que inspira una reacción de indigestión literaria. Pero veo ciertos diálogos. En el caso de Pepe, los diálogos son muy claros, son clarísimos. Es decir, el Quijote del siglo XVIII, que es una obra interesantísima, sobre todo por hacer una acotación en la lista de Manuel Ambrosio Sánchez, donde me falta alguna obra y donde me sobra alguna obra, con todo respeto. Lo concreto, bueno, por ejemplo, las de Hatel son anecdóticas, porque las recreaciones de Hatel son meramente parafrásticas y de carácter sintético, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, el diálogo con el papis es pasmoso, ¿de acuerdo? Es decir, hay un diálogo, no voy a decir milimétrico, pero desde luego en la evolución del personaje, en la cita de las fuentes, hay unas concomitancias muy sorprendentes. Pero también dialoga con el Rodrigo de Peñadura, de Luis Arias de León, del año 1824, porque en definitiva no deja de ser una diatriba antiliberal, de lo más divertido, por cierto. O con una obra que no sé si cita Manuel Ambrosio Sánchez, no lo sé porque desde aquí no lo veo muy bien, cita a las aventuras de Rústico Dimas de Quincoces, no, de Trifón Muñoz Oliva. No. Pues hay un diálogo con el Rústico Dimas de Quincoces del año 1844.
Y tampoco cita la historia del Perínclito Epaminondas del Cauca, de Antonio José de Irisarri, del año 1863, donde hay una parodia contra el liberalismo ecuatoriano, dentro del ámbito hispanoamericano. Para que Manuel Ambrosio para en el 36. Claro, no, perfecto. No sé. Sí, pero que el diálogo va más allá. ¿De Ujú. acuerdo? Es decir, la parte intertextual no se queda en ese periodo estrictamente cronológico. Digamos, si son pistas que te pueden ser útiles, pues estupendo. Pero vamos, es una obra de verdad interesantísima. Muy Yo creo que interesante. esta obra tiene que tener el contexto que tú has estudiado ya en tus dos libros, en uno de ellos, y en otro no sé si también hablas de eso, ese diálogo entre las escrituras reaccionarias Y progresistas, que curiosamente en el caso Que alguna hay, ¿no? alguna hay. Alguna En el hay. caso de la recepción del Quijote hay alguna. El Don Quijote de lo escolástico, aunque no tiene un Don ámbito Quijote de la político, Escola, sí, pero bueno. es ilustrada y antirreaccionaria. Pero es muy El poco propio común. Fray Gerundio, que es un poco... El Fray Gerundio sí, pero desde el punto de vista estético. Sí, sí, ¿De acuerdo? Es decir, contra la escolástica esto y los es. predicadores Esto es. todavía que siguen aferrados a maneras medievales escolásticas. Exacto, es decir, hay ciertas recreaciones, o como el Quijote de los teatros de Cándido María Trigueros, es decir, hay ciertas recreaciones que ponen el foco en lo estético, otras ponen el foco claramente en lo ideológico. Es muy difícil encontrar obras de inspiración progresista. Hay una obra de posguerra de Carolina, no recuerdo el apellido ahora mismo, perdonad, son muchas, de los años 50, donde hay un Don Quijote pacifista en un contexto histórico de posguerra, pero es muy poco común encontrar recreaciones de inspiración progresista. Y no digamos ya cuando estamos hablando de inspiraciones basadas en el nacionalismo españolista, ¿de acuerdo? En el contexto de la guerra contra Francia o en el contexto de la guerra contra Estados Unidos. El Rubén Darío, el padre Jerónimo Montes, que son furibundamente reaccionarios. Contesto a la Sí, sí, pregunta. por supuesto. Lo de los nombres efectivamente son paródicos, muchos de los personajes. En esto sigue pues, lo que hace Smollett, por ejemplo, ¿no? Su contemporáneo quizá más directo. Y en el caso de Jerry Tuckwell, él mismo hace un juego, igual que Alonso Quijano, Quijada. Es cuando presenta al personaje, traduzco sobre la marcha porque no tengo el texto traducido delante, pero el original sí. Y dice Jeremiah Tuckwell, el Tuckwell tal como lo he escrito aquí, dice o Tuckwell con A en lugar de con U, o Tuckwell, T-A-C-K-W, y dice que dado que la familia procedía de un extracto social bajo, no tenían buena noción de la ortografía. O dice también Tuckwool, wool, lana, dice que algunos han llevado a que lo llamen también Tac Maton, un ton en francés, ¿no? Está parodiando la metaficción de las fuentes indefinidas en el capítulo 1 del Quijote. Pues claro, esto es cuando presenta al personaje. Entonces, claro, presenta al personaje, dice cómo se llama y da estas cuatro versiones. Se llame Jeremiah. No, puede que no sea casual tampoco. No, y ocurre con otros personajes. Antes hablaba de la señora Bubi, claro, y hay otros, además de los históricos, ¿no? Entonces, sí, hay un juego paródico con los nombres, algo muy habitual en la narrativa inglesa de la época, ¿no? Y en otras, ¿no? Y en cuanto a la Biblia, que era el comentario que hacías, sí, no lo pude desarrollar, pero está en buena parte de todas las narrativas, ¿no? A partir del siglo XVII, en la tradición inglesa, aparece la Biblia siempre como un referente. El caso de la parodia de Swift es muy evidente. Por eso mencionaba de que muere un señor y en su testamento le deja estos abrigos a sus 3 hijos. El testamento es la Biblia. Pues claro. Claro. Y lo que hacen cada uno de ellos con los abrigos es la lectura de la Biblia que hacen, por un lado los católicos, por otro los anglicanos y por otros los protestantes disidentes de los anglicanos. Entonces, en esta novela, se desarrolla eso a través de las citas continuas, naturalmente, de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y de los escritos religiosos derivados de ella, de los
metodistas. Entonces, le regala el sintagma sola escritura a los anglicanos, no a los protestantes. No, claro, efectivamente. O sea, coincide con lo que tú comentabas, no sé qué autor era, no sé si era José de Mora el que mencionabas o era otro, que usa la Biblia como la lectura católica de la Biblia, lo que representa la Iglesia Católica. En estos autores en general, Swift claramente, que es anglicano, pero también en Graves es la Iglesia establecida, la Iglesia anglicana. Es decir, los católicos son una... sistémica. Claro, eso es la del sistema y que tiene además una lectura política en Inglaterra, claramente, porque, como sabemos, la cabeza de la Iglesia es al mismo tiempo el jefe de Estado. Es una visión conservadora, desde el punto de vista religioso. Eso es, se llama High Church en la terminología inglesa, porque es lo más cercano a la Iglesia Católica. Y por eso los disidentes protestantes le achacan al anglicanismo High Church que sean católicos. Y entonces esa es la lucha continua. Y claro, cuando se produce la guerra civil y luego se establece la Commonwealth, los que triunfan son los disidentes al anglicanismo, y los anglicanos se ven sometidos en buena medida y, bueno, algunos de ellos van a prisión en ese periodo. Y luego, cuando se produce la restauración monárquica, lo que se produce en 1660 es la restauración de la Iglesia anglicana. Claro, entonces, bueno, pues el señor Graves es un clérigo anglicano y, como comprenderás, defiende continuamente la doctrina correcta, que es la de la Biblia y es la del Book of Common Prayer, o sea, los textos clásicos del anglicanismo, frente a estos otros que van predicando por los pueblos, las posadas, en los parques, y que le van robando los feligreses a los clérigos anglicanos. Le pasó a él mismo. Él era clérigo anglicano con su iglesia, en su parroquia y tal, y llegó un buen día un mercachifle de estos metodistas y se le llevó a todos, y predicándoles a un patio y esto, e imbuyéndolos. ¿Por qué? Y hay una cosa muy interesante que tú has visto en el caso de Stern. Me pasa que no lo desarrollas tú, pero hay otro artículo que sí lo desarrolla, que es la figura de Yorick, ¿no? Y los sermones de Yorick, que el personaje de Tristan Shandy, que está reivindicando que los sermones de los anglicanos, y Stern era clérigo anglicano, que los sermones de los anglicanos pecan de aburridos, de que no tienen sangre, de que no tienen calor, ¿no? Y dice, y por eso triunfan los metodistas. ¿Tiene sentido? Porque le meten la pasión, ¿no? Dice, y está en el entusiasmo. Por eso el término usual que comentaba esta mañana, que es el Schwärmerei, ¿no? Que utiliza Wieland, en toda la literatura inglesa, desde el 17 en adelante, la referencia a este tipo de gente es, y de doctrina, es entusiasmo y entusiastas. Es parecido a lo que justifica la etimología de la palabra cuáquero. Sí. En definitiva, tiene que ver con un entusiasmo casi vibrátil. Claro, pues son estos. Y ese entusiasmo, claro, lo que decía del elemento sexual femenino, es lo que provoca que la pasión que no los clérigos, que los metodistas, estos knight errants, spiritual knight errants, dice, o sea, los caballeros andantes espirituales, lo que provoca es que con esa pasión y calor que ponen, provoquen en las feligresas, ¿no? Pues momentos de éxtasis, hablan del calor, del nuevo renacer, y eso provoca pues una pasión sexual, ¿no? Y bueno, se le achaca eso a los metodistas como un delito, claro, como los anglicanos están muy en contra, además de que le están robando a los feligreses, ¿no? Bueno, esto no solamente está en Graves, que hace burla de esto, lógicamente, porque ese es el objeto de la sátira realmente, pero figura yo creo que en todo el siglo XVIII y buena parte del XIX, que el hecho, esa lucha continua, que ya se produce desde el XVII, ¿no? Con la guerra civil especialmente, que la Iglesia anglicana está en riesgo de perder la preponderancia que le corresponde como iglesia establecida, sistémica, como decías, etcétera, ¿no? Bueno, eso es un poco el trasfondo, ¿no?
Yo sabía Bueno, que era... no, ¿Tenías tú las preguntas? No, yo Sí, contestarle, agradecerle a Santiago. ¿Cómo es esto? Si uno no quería caldo, toma 2 tazas. Vengo con una novela, me voy con 5. Bueno, intentaré establecer ese diálogo. No, hombre, yo, con todos. escucha, Pepe, he hecho lo contrario, es decir, yo he hecho un expurgo de esa... No, pero bueno, no, yo tenía anotada alguna, ¿eh? Lo que pasa es que vuelvo un poco al método de trabajo. Primero es preparar el texto y luego abrir el campo, ¿no? Ahora es cuando ya empiezo a abrir un poco el campo, porque empiezo a ver un poco de claridad en la finalización de la edición, ¿no? Entonces sí, bueno, te lo agradezco mucho. Voy a pedir que las intervenciones a partir de ahora breves, porque son ya menos 5, quizá una reacción... No sé si tú querías... Era para daros el micrófono. No, preguntar bien. Sí, no, simplemente me han interesado mucho las dos ponencias, pero yo veía en relación con las continuaciones francesas más bien una inversión del paradigma desde el punto de vista ideológico. Claramente las continuaciones francesas van hacia un ateísmo. Hacia una puesta en tela de juicio de las fábulas de la religión. Y aquí claramente parece que le han dado la vuelta y no sé en qué medida puede haber una parte de reacción, si hay un vínculo directo o más lejano o indirecto. Esto sería una primera consideración. Y luego, por lo que se refiere al nombre, lo que no he entendido muy bien es el traductor francés que es infiel. ¿Sabemos quién es ese traductor? O si hace otros cambios, porque veo que le ha interesado Gil Blas de Le Sage y se han reeditado las obras de Le Sage en el año 1828. Entonces no sé si podría enlazar con el Archipámpano de Avellaneda, puesto que Le Sage había adaptado la obra de Avellaneda. Es verdad que hay un parecido entre Archipámpano, claro, entonces si es un lector de Le Sage, si ha leído el Gil Blas y ha leído el Gil Blas en la reedición de las obras completas de Le Sage del año 1828, no muy lejos está el tomo del Nouvelles Aventures de Don Quijote, que en realidad es la adaptación de Avellaneda. Y precisamente en esta adaptación de la obra de Avellaneda hay todo un capítulo en que se debate sobre la lectura del Quijote, las diversas lecturas posibles, etc. Entonces, no sé si puede haber... Y en cuanto a la otra intervención, también me llamó la atención el estatus del escudero de Zapatero Remendón, ¿no? Porque hay un momento dado en el Persiles en que hay un dardo contra Avellaneda en que Cervantes lo trata de zapatero de viejo. Zapatero de viejo. Y para hablar de un plagiario, bueno, y que se ha asociado, hay una nota de Romero Muñoz que lo asocia en la edición de Cátedra a Avellaneda, lo tacha de zapatero de viejo en Tordesillas, ¿no? Entonces esto a lo mejor no viene a cuento, pero es curioso, ¿no? Y en cuanto también a la evolución del personaje de Sancho, ¿no? ¿Por qué un zapatero? ¿Por qué este oficio? A lo mejor tenía una connotación específica en este contexto. Bueno, son más observaciones quizá que preguntas, pero no sé si tenéis alguna reacción. No sabía, pero vamos, he tomado nota porque voy a averiguarlo. No me he metido realmente todavía con el análisis de los personajes y esto, ¿no? Pero me parece muy, muy relevante el comentario, muchas gracias. La traducción francesa del 37 no incorpora el apellido Pamparanuja. No. Eso es cosa de la edición castellana de Barcelona, esa del 41. Pero pensé que venía de la traducción francesa, no es esa. Vale. Oye, ¿y hubo una reacción en la traducción desde el francés al castellano por parte de Signeris? Él reaccionó a eso porque has dicho que dijo que la traducción francesa era muy mala, pero la retraducción al castellano... No me consta, pero claro... porque debería conocer, es el 41. Debió conocer... Y debería haber dolido más. Claro. Porque se daba su obra traducida de la edición francesa que él detestaba. En lo que he visto hasta ahora no me consta, pero puede parecer. Este es un personaje muy desconocido. A lo mejor buceando en otras cosas hay alguna mención. Igual se ha perdido el pataleo que... ¿De qué tú vas a saber? No lo sé. Pero debió reaccionar, ¿no? Porque vamos, si tú escribes esta No, obra tan está extensa, claro, está claro, sí. ves que te traducen al francés mal y que luego además pretenden que la francesa sea la original traduciéndola al español... Pero mantienen el nombre de Signeris. ¿Ya? O sea, es una apropiación, pero el protagonista, el autor, sigue en todos los casos en la portada de los Se libros. supone que cobra
cobra por la traducción. No Como habéis creo visto, que- por lo poco que yo he esbozado, era una persona muy atenta a los pudibundos detalles que decía, ¿no? Muy brevemente, es curioso que hace una obra antifilosofía moderna y traduce a Y Voltaire. traduce a Voltaire. por la pasta. Es un- por el dinero, claramente. Es un personaje un poco contradictorio, porque tiene gracia lo furibundo que es en el final contra toda la filosofía moderna, y se la ha leído. No habla de oídas, está citando de primera mano. O sea, Es la única él forma de atacarla. no engaña. No, pero es la única forma, pero puede ser. Yo me he hecho pensar, y disculpa Alfredo, me ha hecho pensar, el libro que tenemos ya a punto de entregar, bueno, que está medio entregado para producción, es el de Bordelon, os hablaré de él esta tarde, el Monsieur Oufflet, que es un alegato ilustrado contra los libros sobre brujería, artes ocultas y todo esto. Pero Bordelon documenta tan fielmente los orígenes de todas las locuras y extravagancias del sujeto quijotesco que se están censurando, con una cantidad de notas que acaban devorando a la novela, y el aparato crítico se acaba comiendo la novela literalmente, que al final la obra funciona como una especie de enciclopedia de los saberes esotéricos. Bueno, esta obra si hubiera incorporado ese volumen de erudición al pie de página, se hubiera desmesurado de páginas y se hubiera convertido en una enciclopedia de ilustración. Claro. Sí, sí. Y no sé si yo creo que Bordelon, yo no sé si se dio cuenta o no, tengo dudas, lo planteo en el estudio que he escrito, nunca podremos saberlo, si hay una ironía, si está riéndose de ciertos anotadores que se pasan en su voluntad anotadora, y esto va a tener una continuación en la literatura francesa de la época, o no es consciente de que con su afán puntilloso y de encontrar las citas de todo, está boicoteando su propia intención y convirtiendo un texto. Además, esto lo comentan algunos críticos, que es simultáneamente un ataque contra esa literatura y un resumen magnífico de toda esa literatura. Y yo me ha venido ahora a la cabeza al hablar del porte por las notas, porque claro, es lo mismo, si yo voy anotando todos los lugares, al final alguien que quiere consultar un compendio de Sí, es una especie de ejemplo a contrario, ¿no? Como Claro. el monte Alfarache, Sí. todas las maldades del mundo, pero no hay que hacerlas. Eso es. ¿No? Pero ahí están. Ahí está. Sí, para aquí lo tienes todo resumidito. Alfredo. Nada, voy a ser muy breve para que nos vayamos a comer. Simplemente un par de comentarios sobre los paratextos del Quijote espiritual. Claro, has hablado de las conexiones con Wieland. Javier ha aportado muy bien el dato de que se traduce ese mismo año. Hay que recordar que en el Don Silvio el postscriptum es el prólogo y se introduce por descuido aparente del copista al principio de la novela. Hay una conexión muy evidente que nunca había pensado. Y otra conexión que me acaba de surgir y que creo que no es un descubrimiento a la altura de Zulema, pero creo que debemos mencionar. En la historia de Nueva York de Washington Irving, Dietrich Knickerbocker, el narrador, está también en una pensión. Está en una pensión en la que tampoco paga y en la que le dice a los dueños de la pensión que les va a dejar un tesoro. El tesoro es el manuscrito de la historia de Nueva York, que por supuesto es la historia que leemos, y él desaparece después. No vuelve a aparecer. De hecho, Irving hizo una broma, lo publicaron en la prensa y estuvieron buscando a este Dietrich Knickerbocker por Nueva York. Es exactamente lo mismo. Hay un artículo sobre esa. Sí, pues te agradecería que me lo pasases porque, claro, es evidente que la fuente es la misma. Sí, O sea, sí, el artículo trata sobre la herencia de Graves, o sea, la transmisión a través de Graves de esa historia. pues entonces está claro. Y una traducción, Claro. de una edición en Estados Unidos, has hablado antes. Exacto. Sí, de 1800. Y una última cuestión respecto a la cuestión del quijotismo espiritual y del entusiasmo. No nos olvidemos de la carta de Shaftesbury sobre el entusiasmo, en la que habla de Saint Errantry. Sí. Entonces yo creo que es de 1708, creo recordar. Es muy interesante lo que has comentado con el Quijote espiritual del 55, el de Ignacio de Loyola, y creo recordar que en esa carta Shaftesbury hace referencia también a Ignacio de Loyola. Es muy posible. La obra de Ignacio de Loyola en francés es de 1776, ¿no? Y luego se traduce al inglés en el 54. Pero la presencia de Ignacio de Loyola en todo este entorno
es muy conocida. Es decir, que Ignacio de Loyola, como fundador de la Compañía de Jesús, es el objeto, el target de muchos de los ataques protestantes, de la Iglesia anglicana en primer lugar. O sea que, ¿quiénes eran los que atentaban contra el anglicanismo? La Iglesia católica, pero son los jesuitas. Y son los que supuestamente, pues ya desde el siglo XVII, son los que están ejerciendo como espías en la corte de St. James, representando los intereses del papismo, ¿no? Todo eso, o sea que es muy lógico que hubiera ese interés por traducir la obra del francés al inglés y que se distribuyera y que haya dos ediciones, una en 1754 y otra en 1755, y que finalmente en la de 1755 se le dé el título de The Spiritual Quixote, que en realidad el título viene en las páginas iniciales de explicación del original francés, como dije, y por eso leí esas palabras en que describe los paralelismos entre San Ignacio y Don Quijote. Dice, por eso es que San Ignacio era un Don Quijote espiritual. Sí, no es la fuente. ¿Alguien nos habló de esa obra en un coloquio internacional? Me suena Bueno, hay un tomo de 800 páginas sobre sí, no, esto. pero sé que un colega nuestro, no sé si en Navarra, Sobre el de Quesnel, el texto francés. que se basa en Ignacio de Loyola. Estoy casi seguro. Hay varias ediciones, además. Yo creo que se publica inicialmente en La Haya, en francés, pero debió ser una obra popular en el periodo, y que unos años después, bueno, casi 20, ¿no? Se tradujera al inglés. No es sorprendente, me parece, en el contexto cultural del que hablamos, ¿no? Y sobre eso, que no sé si lo has consultado, está el libro de Tsiolkovsky, The Sanctification of Don Quijote, que yo creo que habla también de esta obra. Sí. Y hay mucho discurso ante entusiasmo comparando a los entusiastas religiosos con Don Quijote, ya desde la época del 17, durante el puritanismo. Y yo te iba a mencionar, no recuerdo el nombre, pero en la visión de conjunto que hago en la Enciclopedia Cervantina sobre Cervantes, el Quijote en Inglaterra, cito un grupito de panfletos, tanto puritanos atacando a los anglicanos, como anglicanos a los puritanos, o los dissenters, y hay uno que habla del Sacheverell y me suena que lo llama Don Sacheverellio. O sea, lo quijotiza, lo quijotiza es justo lo que tú has comentado. O sea, el quijotismo como arma arrojadiza, como instrumento para atacar, y vale para los dos bandos. Es intercambiable, claro. Que es lo mismo de lo que estamos hablando aquí, porque lo que une vuestras obras es la actitud ortodoxa, conservadora, incluso reaccionaria, que además es interesante porque aquí el foco es religioso, pero como ha dicho Fernando, hay implicaciones políticas muy claras, y ahí es más político, pero evidentemente la revolución y la filosofía moderna tiene implicaciones religiosas. Lo que están los dos en el mismo territorio ideológico, en este caso en el mismo bando. Y la desamortización es el año 36, que es la fecha de esto. Respuesta, claro, ante una agresión, o lo que se vive como una agresión, la respuesta a través de la narrativa quijotesca. Javier, y no te olvides que esto llega hasta el 19, porque Scott, en sus novelas, hace una sátira muy clara de los calvinistas y de los Covenanters, y yo creo que lo hace en términos muy cervantinos. Y me dediqué a mirar en la biblioteca de Scott, en Abbotsford, hay evidentemente una copia del Spiritual Quixote. Es que fue una obra, como ha dicho más Fernando, muy popular. De Graves, ¿no? Y él, toda la novela de Old Mortality va sobre eso, y lo hace desde una perspectiva como la suya, que era de la Iglesia Episcopal escocesa, que son anglicanos. En Inglaterra, en España llega hasta bien entrado el 20. Claro. Está, desde luego, desde finales del 17 de una manera muy clara todo esto que mencionas, y efectivamente Sacheverell mencionaba Defoe porque es quizá el ejemplo más claro, ¿no? Y con su sátira, que es muy dura, porque además él lo hace como hacía otras, ¿no? Pensando, bueno, como el propio Swift, ¿no? Y se encuentran con que no lo entienden. No entienden de ninguno de los dos lados. Los anglicanos piensan que es un ataque feroz contra la Iglesia anglicana. Era una ironía. Pero los dissenters, él es dissenter, Defoe,
piensan que es en serio Que y está que proponiendo- está proponiendo que acabe con ellos. Es una obra muy bien escrita. Sí, totalmente. Pero tiene que escribir una segunda parte para aclararlo. Y aún así no le sirve y lo mandan a la cárcel. Yo incluso No se lo he leído creen. en algún sitio, que no sé si es cierto, que no solo va a la cárcel, sino que lo ponen en la picota. Sí. Que es lo que se hacía en la época. Sí, que sí, ponen sí, ahí sí, para sí, que sí. la gente en una plaza le arrojaran cosas. Y, Lo ponen en la picota, sí, ahí grabados sobre el asunto. Y lo curioso también es que todo esto que mencionabas de finales del 17 y el uso de entusiasmo y todo eso, hay autores, por ejemplo, Will Burton, el crítico literario y autor, claro, resulta que fue obispo de Gloucester, muy cercano a Richard Graves, y habla de todo esto en obras de tipo teológico, claro. Hablas Y de habla- Thomas Thomas Warburton, sí. Creo que es Thomas, pero vamos, Warburton es el... que de mediados del siglo XVIII. Sí, bueno, de los años 30, 40. Eso en adelante, sí. Sí, Obispo estamos anglicano. hablando. Obispo anglicano. Es obispo anglicano, claro. Y tiene un hijo al que lo manda a la escuela de Richard Graves. Ellos son amigos y se intercambian cartas, o sea, todo esto se conoce muy bien. De tal manera que está hablando de lo mismo. O sea, y Graves tiene a Warburton, claro, es un obispo, lo tiene en las alturas, ¿no? Entonces todo esto coincide con el ambiente religioso que es el origen de esto, ¿no? Y obviamente un conservadurismo político muy claro, ¿no? Claro, sí. Mal de la mano. Siempre. Bueno, vamos terminando. Yo solo me alegro que has mencionado a Thomas Warburton porque va a aparecer esta tarde. Estupendo. Lo voy a mencionar porque era amigo de Pope y editor. Sí. Y no sabes lo que te agradezco, esto no lo va a entender nadie, a lo mejor Pepe y eso, que hayas mencionado el quijotismo, no tan claro, de Humphrey Clinker. Porque yo hace muchos años publiqué un artículo sobre las figuras quijotescas, que no es solo él, hay un Captain Lismahago, que es un Quijote o Lismahago literal, y alguien cuyo nombre no vamos a citar, escribió una nota a pie de página diciendo que eso era una locura y que no había Quijotes en Humphrey Clinker. O sea que, digamos que oírtelo decir hoy, he dicho, bueno, si el maestro dice que sí, no estaba yo tan desencaminado. Y un pequeño apunte sobre estas cosas supranacionales, que yo creo que no es cuestión de filiación, pero esto que has comentado, Pepe, sobre que el compañero Petites se ha educado con él, claro, eso ya está, que yo sepa por primera vez, en el Farsamón de Marivaux. Ahí la figura sanchesca, que es más quijotesca casi que sanchesca, porque está imbuido de quijotismo, es un compañero de educación, de juegos, de formación, que tiene la misma edad. Y también lo vamos a ver en la obra de la que sobre esta tarde, en la que igual Crumb es un compañero. Es curioso estos patrones que yo creo que no denotan necesariamente a saber de dónde sacaron esto, pero que se van repitiendo en unas y en otras, ¿no? Y bueno, Don Silvio, Pedrillo es Don Silvio. claro, y Don Silvio lo mismo. Entonces, bueno, está clarísimo. lo bueno de poner esto en común es que descubrimos todas estas convergencias, así que con la satisfacción de que esto no está siendo por completo inútil, nos vamos a comer, ¿de acuerdo? Y esta tarde que a las 4:30 reanudamos. Perfecto.